¿Qué tal? Bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches. Soy Darío Celis y saludo con muchísimo gusto a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, Darío, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos. De acuerdo con INEGI, el consumo privado registró una tasa mensual de 0.2%, esto durante agosto, impulsado por servicios y bienes nacionales. Por su parte, la inversión registró un avance mensual de 1.5%. Destacó el incremento mensual de 1.9% en compras de maquinaria y equipo, particularmente las de origen importado, que crecieron 3.3% mensual. De acuerdo con el anuario 2016 que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre los principales resultados se observa que al cierre del 2016 el PIB generado por los sectores de las TIRs fue de casi 584 mil millones de pesos, lo que representó el 3.9% del PIB nacional, un crecimiento de 8.8% con respecto a la producción que estos sectores sumaron en 2015 y es casi 4 veces mayor al crecimiento que tuvo la actividad económica de México para el mismo periodo. Las perspectivas de crecimiento del PIB para 2017 mejoraron ligeramente. El PIB nominal resultó mayor al que se había publicado el año pasado con base anterior. También se observó un crecimiento ligeramente más fuerte para el PIB real, especialmente en los últimos años. En particular, el crecimiento del PIB real en el primer semestre del 2017 se ubicó en 2.5% sobre la serie sin ajustes, en lugar de 2.3% reportado antes. Banco de México llevará a cabo este jueves una subasta por $200 millones para renovar uno de los tramos con vencimiento de 62 días de un programa de coberturas cambiarias. A casi 2 meses de los sismos de septiembre pasado, ¿cuál ha sido el recuento de los daños? ¿Qué aprendimos y qué es lo que nos hace falta todavía como país? Veamos lo que le preparamos. Los terremotos de septiembre no solo fueron catastróficos para México desde el ámbito material, referente a la infraestructura con la que cuenta el país, sino también desde el ámbito político-administrativo. Los daños hacen recordar que no se está preparado para una mayor reacción en la reconstrucción. Para este año, se espera un impacto en el crecimiento económico debido a los costos y efectos negativos para diversas actividades, sobre todo en el sector servicios y en el consumo familiar. El costo en el crecimiento económico será de 0.2% del Producto Interno Bruto, muy lejos del 2.10% del PIB que representó el de 1985. De acuerdo con información del Banco Base, el crecimiento económico del 2018 dependerá de qué tan rápido se realicen los trabajos de reconstrucción de los edificios, el turismo en la región se recupere y, en general, que la actividad económica se normalice. Nos da muchísimo gusto el día de hoy recibir aquí en Índice Económico al licenciado Víctor Manuel Borrás. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Borrás, expresidente de Infonavit por 11 años, especialista en todo lo que se llama créditos, construcción, vivienda. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un gusto, María Elena, un gusto, Darío. Buenas noches. Doctor, ¿qué podemos comenzar a aprender después de esto a 2 meses de distancia? ¿Qué podríamos sacar de conclusiones? Hoy, este año, en el 2017, se vuelve a dar otra vez una participación de la sociedad civil, pero yo creo que esta participación es todavía más amplia que la que tuvimos en 85, porque no solo es en el tema de rescate, no solo es en el tema de ayudar a las víctimas del terremoto, sino que hoy también la sociedad civil se está manifestando para participar también en la reconstrucción. Y yo creo que ese es el gran aprendizaje y eso es lo que los gobiernos, tanto de la Ciudad de México, los gobiernos estatales como el gobierno federal, deberíamos de aprovechar de manera importante, incorporando a esta sociedad civil en todo el proceso de reconstrucción. Creo que las ganas, el entusiasmo, el amor con que participa la sociedad civil quedó patente en los momentos del rescate y hoy creo que hay una sociedad civil deseosa de participar también en arreglar este gran problema que tenemos en nuestro país. Justo para allá quiero ir, Víctor Manuel. Parecería que en el tema de la reconstrucción, que es un camino largo que estamos empezando a andar, no tenemos todavía una suerte
pues de bagaje que nos permita transitar con relativo éxito a todo lo que va a ser pues, la recuperación de las viviendas, la posibilidad de darle a la gente que perdió su techo pues un sustento en el mediano plazo. Mucho de las tragedias del 2017 tienen que ver con temas de corrupción. Tienen que ver con temas donde evidentemente se hizo un mejor reglamento después del 85 y evidentemente hay muchos mejores edificios hoy que los que había hace 30 años aproximadamente. Sin embargo, la corrupción ha estado presente y ha permitido que en algunos casos no se cumplan las reglas y vuelva a haber una tragedia en edificios que habían quedado dañados desde el propio 85 o bien que se construyeron después, pero hubo algún tema raro allí que permitió que no cumplieran el reglamento. Creo que no podemos volver a permitir que pase esto. Yo diría que fuera más amplia esa participación y ya están surgiendo espontáneamente algunas ideas. La Fundación Nosotros, que es una organización civil que recientemente se creó, está proponiendo de una manera muy estructurada un fondo de reconstrucción nacional que sea el canalizador de no solo de la participación de la sociedad, sino también de los recursos para asegurar que estos se inviertan en buen fin. Entonces, así como esta iniciativa... Sea un fondo, perdóname, Víctor, que sea un fondo que se constituya vía presupuesto, vía recursos que ya se tienen, o que se vaya constituyendo año con año. Bueno, es un fondo que se está planteando que se constituya con aportaciones de los gobiernos, pero también con aportaciones de la sociedad, y que allí con total transparencia se hagan las inversiones necesarias para ayudar en la reconstrucción que tenemos que hacer en los próximos meses, ¿no? Es un fondo que pues debería de tener una duración de varios años, porque claro, nos va a llevar varios años lograr esto, pero sí asegurarnos que las gentes más especializadas, las gentes más honestas que existen en nuestro país participen activamente para que sea un éxito esta reconstrucción, ¿no? Víctor, tú fuiste director del Infonavit 2 administraciones, la de Vicente Fox y la de Felipe Calderón, ¿verdad? Y antes estuviste pues, en un banco de los más importantes del sistema. Años. Exacto. ¿Sí? Desde tu punto de vista, ¿qué opinión te merecen estos programas que se están anunciando y que se están echando a andar con el apoyo de la banca, con el apoyo de instituciones de banca de desarrollo del gobierno, con la convergencia de instancias gubernamentales como es la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Desarrollo Urbano, la incorporación del propio gobierno de la Ciudad de México? ¿Crees que vaya a ser suficiente para hacerle frente a todo ese gran trabajo titánico de reconstrucción que viene? Sí. Bueno, yo creo que hay muy buenas ideas. Hay buenos programas que se están generando. Se está echando a volar la creatividad para poderlos plantear, pero para mí siempre lo más importante es la ejecución. Yo creo que parte de la problemática que tenemos en nuestra sociedad es que tenemos muchas ideas, hacemos muchos proyectos, pero a la hora de la hora no los ejecutamos correctamente. Entonces mi recomendación sería que se trabajara mucho en que esos programas se ejecuten correctamente y efectivamente lleguen a las personas que tienen que llegar, a los posibles beneficiarios. También en materia de construcción, en materia de crediticio, hipotecaria y en materia de esto, ¿también es falta de ejecución o se necesita atornillar un poquito algunas leyes o reglamentos, Víctor? Mira, yo creo que evidentemente el marco legal es importante, pero es un tema de voluntad y de administración. Yo recuerdo cuando estuve en el Infonavit, prácticamente durante los 5 primeros años no se modificó ninguna ley relacionada con el Infonavit y sin embargo se pudieron hacer muchas cosas aprovechando lo que ya existía. O sea, había muchos artículos que ni siquiera estaban implementados dentro del Infonavit, por ejemplo, como el del cofinanciamiento, que ha sido un éxito posteriormente, y que sin embargo ya existían para efectos de poder lograr cuestiones importantes. Entonces, yo lo siento más como un tema de voluntad, como un tema
de tenerle confianza a la sociedad, de abrirse como gobierno para que a través de la participación social se puedan lograr una mucho mayor efectividad en los proyectos que se emprendan. ¿Qué opinión tienes respecto del papel que debieran jugar las desarrolladoras? Te tocó un proceso de expansión de vivienderas muy interesante durante tu tiempo que estuviste en el Infonavit, en donde se privilegiaba el salir precisamente de los núcleos urbanos, que no sabemos por qué se rompió esa tendencia y ahora se regresó precisamente a la centralización cuyos efectos vemos ahora, ¿no? Con este tipo de eventos, los terremotos, nos hacen pensar muchas veces que quizás debiéramos pensar en salir de estos centros altamente sísmicos, buscar zonas de desarrollo nuevas. Sí, bueno, mira, yo pienso, evidentemente las desarrolladoras de vivienda son empresas privadas que tienen objetivos de rentabilidad y seguramente muchas están ayudando a la tragedia que estamos viviendo, pero pues al final de cuentas en el mediano y en el largo plazo buscan la rentabilidad. Yo creo que el gobierno debería de generar incentivos adecuados para efectos de orientar la actividad de las vivienderas a las áreas donde es más importante su participación en este momento. En el año 2003 era muy importante hacer viviendas baratas, era muy importante abatir un rezago que venía de muchísimos años y se generó el concepto de vivienda económica. Y para que las desarrolladoras entraran a este esquema, que era un esquema pues, de mayor volumen pero rentabilidad más baja, se generaron algunos incentivos para que lo pudieran hacer. Yo pienso que se pueden hacer ahorita cosas, o sea, las desarrolladoras de vivienda buscan, por ejemplo, los subsidios, las desarrolladoras de vivienda buscan facilidades para efecto de poder construir más casas. Entonces, si se dan facilidades en estos temas, por ejemplo, a cambio de desarrollar actividades que son necesarias en el tema de la reconstrucción, yo creo que habría una participación muy, muy importante. Entonces, el generar incentivos es un mecanismo que puede ser muy útil en estos momentos. Yo creo que siempre, ¿verdad? Pero puede ser muy útil todavía más en estos momentos para orientar a esas desarrolladoras a ciertas acciones que se consideren importantes en este momento. Pues así nos vamos con este mensaje: transparencia, incentivos a desarrolladoras y bueno, pues también descentralizar y más foco y participación de la sociedad. Totalmente de acuerdo, Marilena. Pues muchísimas gracias, Víctor Manuel Borrás, por esta plática, por esta charla aquí en Índice Económico. Pues un gusto de estar con ustedes. Gracias, Víctor Manuel. Buenas noches. Darío, un gusto. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles 10:15 de la noche por ADN 40.